Muy buenos días amigos, saludo para todos. Hoy voy a subir este nuevo vídeo al canal. Eh, Voy a tratar en forma resumida sobre lo que es la apostasía y lo que es el hombre de pecado. Eh, para demostrar una especie de apostasía, para que ustedes más o menos se den cuenta y entiendan qué significa la apostasía, quiero presentar el caso, esto hablando de, de los tiempos del Señor Jesucristo. Quiero presentarles el caso de los samaritanos. Todos conocen la historia de la conversación de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana allá en el pozo de Jacob, donde se trataron temas doctrinales, de teología. Eh, Fue un interesante debate escritural, donde la samaritana, como cuenta, como cuenta el Evangelio, le presentó a Jesucristo sus creencias a, a lo que el Señor Jesucristo respondió y aclaró las cosas. Como todos recuerdan, los samaritanos eh, adoraban en otra parte. Ellos no adoraban en Jerusalén. Eh, a pesar de ello, tenían muchas cosas en común con Israel. Eh, Esperaban al Mesías. También se creían, eran descendientes de Jacob, a quien reconocían por padre. Abraham, por supuesto que también. Y eran de las tribus de Israel que se habían separado y se habían extraviado, se habían mestizado con otros pueblos y por razones geopolíticas, económicas, se inventaron una religión con algunos puntos de contacto, obviamente, con Israel, el Pentateuco, la ley que tenía Israel en ese entonces, la Torá, pero se habían separado. Eso es un ejemplo de lo que es apostasía. Después hay otros ejemplos, por ejemplo, ya dentro de lo que sería la religión correcta, como el Señor Jesucristo le dijo, la adoración verdadera viene de Israel. Como le dijo aquel maestro de la ley judía, tienes que ir a los samaritanos. Si me siguen en mis videos van a entender todo lo que hablo. Eh, la ley de Israel era correcta, las enseñanzas, todo estaba perfecto. Evidentemente dentro de esta perfección había errores que el Señor trató de pulir en sus discusiones y conversaciones con los fariseos. Los saduceos también dentro del judaísmo están un poco más allá, pero no podríamos decir que es apostasía, solamente había confusión, que fue lo que el Señor Jesucristo trató de entender, pero una confusión interna dentro de la religión verdadera. Ya los samaritanos estaban más en la apostasía. Eh, Eso para que entiendan un poco cómo viene la mano y por ahí entiendan más lo que pasa dentro del cristianismo. El Señor Jesucristo, en una de sus profecías, en una carta, que no recuerdo dónde ni cuándo, saben que soy algo raro para los versículos y cartas de los apóstoles, pero en la Biblia está. El Señor Jesucristo da una profecía acerca de su venida. Él dice que Él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se revele el hombre de pecado. Muy bien, estos son los pasos. Primero la apostasía, luego el hombre de pecado, luego, según las palabras del Señor, viene el Señor.
Ahora bien, ¿qué sería la apostasía? Dentro del cristianismo, la cual fue anunciada hace 2000 años. Bueno, la apostasía dentro del cristianismo podríamos llamarlo a religiones que se extraviaron diciendo ser cristiana, eh, tomaron otras enseñanzas que no, al igual que los samaritanos, se desviaron, tomaron otro lugar de adoración, eh, confundieron las leyes de Dios y sus mandatos. Lo mismo pasó con esta gente que se dicen cristianos y se separaron de las verdades de Cristo. Proponen a nuestro Señor como un ser angelical, podemos englobarlo ahí a testigos de Jehová, mormones, eh, que ofrecen otra visión de lo que es el Señor Jesucristo. Después tenemos que a quienes sostienen la visión del anticristo, que esta es que Jesucristo no vino en carne, son todos los que, precisamente los que dicen que Jesucristo era un ser angelical, una especie de segundo Dios, una segunda deidad en los cielos, con esa preexistencia que yo he desmentido en muchos vídeos. Eh, Todos esos apostataron, erraron el camino. El Señor Jesucristo es un hombre que nació de María, de carne y hueso, que murió y resucitó, alcanzó la gloria aquella que tenía nuestro padre Abraham antes del pecado. Aquella gloria le es propia porque no tuvo mal, eso es lo que le fue restituido. Es una nueva criatura, como he dicho antes, su nuevo ser para el cual fue creado todo. Ese es el Señor Jesucristo. Los que digan lo contrario están apostatando de la fe y están yendo en contra de la verdad de los evangelios. Jesucristo es un hombre, inherentemente es carne. Ahora luego, si discutimos de qué espíritu mora dentro de esa carne, es otra cosa, pero nunca traten de separar el espíritu de la carne, porque están haciendo lo que nuestro enemigo Satanás intentó hacer desde el principio de los tiempos, allá en el huerto del Edén, separar a la carne, nosotros, Adán, de Dios, que es espíritu. El que intente separar a la carne del espíritu, ese es el espíritu del anticristo, o sea, de Satanás. Son sus planes. Desde el principio él separó a la carne del espíritu. Cualquiera que lo haga algo, cualquiera que lo haga hoy, está haciendo lo mismo que Satanás hizo hace miles de años atrás. Claro, con eso nos da la apostasía, y lamentablemente la mayoría de las creencias cristianas están equivocadas, muy erradas, y parece que la mayoría está en apostasía, siguiendo esos principios. Luego tenemos los errores internos, como el Señor Jesucristo se encontró con fariseos y saduceos, distintas versiones. También dentro de la misma iglesia hay errores internos, evidentemente todos los cometen. De allí tenemos la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias le pertenecen al Señor Jesucristo, podríamos decir son cristianas, pero todas tenían errores de interpretación. No eran, sino que se estaba metiendo doctrinas encubiertas. Había algunos que no practicaban lo que decían. Bueno, las 7 cartas de Apocalipsis son bastante claras y ustedes se pueden dar cuenta. No por tener errores dejan de serlo, porque esas iglesias le pertenecían al Señor Jesucristo.
Así que mal podemos, mis hermanos cristianos, levantar el dedo contra aquella o la otra iglesia diciendo no es de Cristo porque tiene algunos errores. Me explico, el asunto es que no apostaten, porque esos errores se pueden corregir y volver al rumbo correcto si aceptan en humildad la amonestación, que es lo que yo he hecho en muchos de mis videos. Si aceptan amonestación y vuelven al camino, evidentemente que serán recompensadas. Eh, Volviendo al tema del hombre de pecado, cómo surge el hombre de pecado y por qué es una profecía tremenda que hoy está a la vista de todos. El hombre de pecado nace por consecuencia de la iglesia apóstata. Estos apóstatas erraron el camino, malentendieron las enseñanzas del Señor Jesucristo y hicieron daño a mucha gente. Esta mucha gente se resintió y dejó de creer en Dios por los representantes, no por la doctrina. Lamentablemente estas personas se apartaron y comenzaron a volverse en contra de Dios. Así es como en la historia surge Charles Darwin, con su doctrina, con su teoría de la evolución. Evidentemente el error que cometió la iglesia, entre comillas, cristiana, contra Galileo, sobre que la tierra, todo giraba alrededor de la tierra y no era así. Eso también causó mucha enemistad entre la religión y ciencias. Hubo una especie de separación, o nunca estuvieron unidas. Así es que el tiempo de hoy nos encontramos en este mismo canal de YouTube, en este mismo medio masivo de comunicación, con personas que directamente atacan a la fe en Dios, atacan a Dios, se levantan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estos son hijos directos de aquella apostasía, por eso existen estos hombres. Y estos hombres, precisamente, que hoy se llaman ateos, agnósticos, estos hombres precisamente comprueban para nosotros los cristianos la certeza meridiana que tiene la palabra de Dios. Porque hace 2000 años el Señor Jesucristo viene la apostasía, que la conocemos, luego el hombre de pecado, después la venida de nuestro Señor. Pero el orden es correcto. Y estos hombres que hoy atacan con tanta vehemencia el cristianismo, justificado no por la apostasía, es obvio que son hijos de la apostasía, de los hombres de pecado. Pues los pueden ver en todo, en YouTube hay muchos que tienen canales hechos exclusivamente para atacar a la iglesia, a Cristo, a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. No se equivocó la palabra del Señor. Es una perfecta, ¿cómo se llama esto? Profecía, cumplida ahora en nuestro tiempo. Lo vemos. Se comprueba que la palabra de Dios es totalmente certera y sus predicciones son correctas. Como le decía, evidentemente estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, por ejemplo, el Apocalipsis no empieza con los ángeles y los sellos. Los últimos tiempos comienza con el mensaje del Señor a las 7 iglesias para que vuelvan al camino. Si no, perderían las recompensas. Son claritas. Así empieza el Apocalipsis. Y eso, queridos hermanos, es lo que están viviendo ahora. Los mensajes a las iglesias cristianas para que vuelvan al camino. Y es lo que estoy tratando de hacer. Entregarles el mensaje y esperar en Dios que lo reciban. De lo contrario, como dice el Señor, si eres frío o caliente está bien, pero si eres tibio te vomitaré. Quienes no reciban correctamente el mensaje, no presten atención a las palabras de este siervo,
se quedarán aquí, en la tribulación que viene. Bueno, este es el mensaje, así comienza Apocalipsis. Ya más o menos saben qué es el hombre de pecado, qué es la apostasía. Solamente falta nuestro Señor. Saludo para todos y bendiciones.